Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Era el tipo de tarde que solo la campiña inglesa podía producir. La niebla se enroscaba sobre los setos húmedos, el cielo era de un gris peltre opaco y una fina llovizna se aferraba en lugar de caer. Pero dentro de los imponentes muros de tribunal de Danforth todo era calidez y lujo. La antigua casa solariega, mitad pompa victoriana y mitad austeridad georgiana, vibraba con el suave resplandor de las lámparas de araña, y la plata tintineaba suavemente mientras 20 comensales se reclinaban a la mesa. Entre ellos se encontraban figuras notables de la sociedad londinense, un juez retirado del Tribunal Superior con mirada acerada, una condesa viuda conocida por sus escandalosas memorias, un industrial estadounidense ansioso por comprar la mitad de Yorkshire y una multitud de parientes más jóvenes cuyas fortunas estaban ligadas al deterioro de la salud de su anfitriona. La formidable señora Margaret Danforth, Lady Margaret, de 73 años, no era una mujer dada a la sutileza. Su ingenio era tan agudo como el cuchillo de trinchar que una vez famosamente blandió contra su difunto esposo, y se decía que sus cartas dominicales hacían llorar a los abogados más experimentados. Sin embargo, ni siquiera sus enemigos podrían haber previsto lo que sucedió esa misma noche. Ella murió antes de que le sirvieran el puerto. En un momento, estaba regañando a su sobrino nieto, James, por su última escapada de juego. Al siguiente, su rostro palideció. Su mano se aferró al mantel y se desplomó contra su silla de respaldo alto, rompiendo una copa de vino al caer. Hubo un momento de silencio atónito antes de que la sala estallara en acción. «¡Llama al médico!», gritó alguien. «Revísale el pulso». «Es su corazón, debe serlo». Fue Dr. Carlyle, el médico de cabecera, quien finalmente lo confirmó. «Ha fallecido», dijo con solemnidad. «Insuficiencia cardíaca, creo». Suavemente cubrió su cuerpo inmóvil con el mantel, mientras los demás invitados permanecían en silencio, conmocionados. Sin embargo, una persona en la sala no había reaccionado con el mismo pánico ni sorpresa. Sentado a 3 puestos de la difunta Lady Margaret, un hombre pequeño y meticuloso, con un bigote impecablemente encerado y zapatos que brillaban más que la cubertería, se había limitado a observar la escena con los ojos entrecerrados. El señor Hércules Poirot, que había sido invitado con el pretexto de asesorar sobre cierto asunto de fraude artístico para uno de los Danforth más jóvenes, ahora se encontraba en el centro de algo mucho más siniestro. Se inclinó hacia el mayordomo, que acababa de regresar de llamar al alguacil del pueblo. «Tendrá la amabilidad de pedirle que no salga de la casa», murmuró Poirot, «y que todos los invitados permanezcan en el salón después de cenar. Hay algo de lo más extraño aquí». El mayordomo parpadeó. «¿Sospecha algo ilícito, señor?» Poirot se puso de pie, ajustándose un pañuelo perfectamente doblado en el bolsillo del pecho. «¿Sospechoso? Pero no, señor, observo. Y lo que observo es que la señora que sobrevivió a 2 maridos, 3 guerras y un gato particularmente rebelde, acaba de morir, de la forma más inoportuna. Antes de que pudiera firmar el Nuevo Testamento, su abogado trajo consigo esta noche». Hubo un instante de silencio. Luego añadió con una sonrisa delicada, «Y te aseguro que estas cosas rara vez son casualidad». Una fina llovizna aún se aferraba a las ventanas de Danforth Court, mientras los invitados se reunían inquietos en el salón. El ambiente, antes cordial, se había convertido en algo frágil y silencioso. La habitación, llena de estanterías y retratos ancestrales, resonaba débilmente con el tic-tac de un reloj de pared. El fuego crepitaba en la chimenea, aunque nadie parecía sentir su calor. Lady Margaret Danforth yacía arriba, atendida por el doctor Carlyle y el ama de llaves, la señora Hargreaves, el abogado, el señor Lionel Quarles, un hombre demacrado,
con postura encorvada y ojos hundidos, estaba sentado encorvado en una silla de respaldo rígido, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su maletín. Había traído el Nuevo Testamento. Debía leerlo en voz alta después del oporto, pero el testamento quedó sin firmar. Poirot permanecía de pie, con las manos ligeramente cruzadas ante él, observando la habitación. Su pequeña estatura parecía dominar el espacio no por su altura, sino por su pura presencia. Cada movimiento preciso, cada mirada meditada. Observaba, no con la desconfianza desesperada de los demás, sino con la intensa claridad de una mente que ya ensamblaba piezas en un patrón invisible para los demás. El coronel Alistair Danforth, hermano menor de Lady Margaret, paseaba cerca de la chimenea, con la mandíbula apretada y el bigote erizado. Si fue un fallo cardíaco, como dice Carlyle, murmuró, entonces no hay necesidad de hablar tanto de policía ni... Su mirada se dirigió a Poirot. Investigaciones. Poirot esbozó una leve sonrisa casi de disculpa. Tiene razón, coronel, si fue un paro cardíaco. Pero el cuerpo, como usted dice, solo habla en susurros. Y la voz de Lady Margaret, creo, aún no ha dicho todo lo que quiere decir. El joven James Danforth, alto, elegante y habitualmente cínico, se repanchingaba cerca del mueble bar. Parece que cree que la asesinaron, dijo arqueando una ceja. ¿Envenenada por la sopa, quizás? ¿O con una daga en el oporto? No es una daga, dijo Poirot con ligereza. Pero quizás... Veneno, sí, algo sutil, algo silencioso, algo que actuara rápidamente, pero solo en un momento determinado, quizás incluso algo ya administrado, esperando el detonante. Hubo un momento de silencio. La condesa, Lady Isadora Bailey, viuda, escritora y chismosa, estaba sentada como un gato enroscado en el sofá de terciopelo. ¿Pero por qué ahora?, preguntó en voz baja, mientras sus dedos enguantados jugueteaban con las perlas que le colgaban del cuello. ¿Por qué querría alguien asesinar a Margaret precisamente esta noche? El señor Quarles, el abogado, carraspeó con dificultad. El testamento, dijo con voz ronca, pretendía modificarlo, desheredar a varios beneficiarios, recompensar a otros. Poirot inclinó la cabeza. En efecto, señor. Y no lo olvidemos. Solo un testamento firmado tiene fuerza. Un documento sin firmar es una amenaza, no un hecho. Dígame, por favor, quién salía ganando o perdiendo. Quarles dudó. Estoy obligado por la confidencialidad, en sentido estricto. Poirot emitió un suave susurro. Pero Lady Margaret ya no es su cliente, señor. Y si ha ocurrido algo ilícito, su silencio podría ayudar a un asesino. Quarles bajó la mirada. Muy bien. El Nuevo Testamento desheredó a James. James se enderezó. ¿Ella qué? Totalmente, dijo Quarles sin emoción. Y también redujo a la mitad la cantidad que el coronel Danforth debía recibir. Alistair soltó un ladrido de incredulidad. ¡Qué absurdo! En cambio, continuó Quarles, donó una parte significativa a la señorita Emily Danforth, su sobrina nieta, junto con una donación considerable a una fundación benéfica, un hogar para soldados heridos, creo. Todas las miradas se posaron en Emily, una joven tranquila e inteligente, de cabello castaño oscuro y gafas que la hacían parecer eternamente solemne. Había hablado poco desde la cena, pero ahora estaba roja de vergüenza. No se lo pedí, solo dijo que era hora de arreglar las cosas. Poirot ya se acercaba a ella. ¿Y qué quiso decir con eso, mademoiselle? Emily dudó. Se trataba de James y de unas acciones familiares. Hubo una disputa, algo que Margaret descubrió hace poco, sobre cómo James había administrado ciertas propiedades. James se burló. ¿Ah? Así que ahora soy un villano además de desheredado. ¿Qué noche tan agradable se está convirtiendo esto? Poirot se volvió hacia él con ojos que brillaban levemente. Es usted muy burlón, señor James, pero su confianza podría ser su perdición. La sonrisa de James vaciló.
Poirot se acercó a la chimenea, donde el coronel Danforth permanecía rígido, con los puños apretados. «¿Y usted, coronel, no tenía conocimiento de este cambio de fortuna?» «Ninguno», ladró Alister. «Margaret no me dijo nada, aunque sospechaba que últimamente ha estado más retraída». Distante, Poirot asintió lentamente. «Retraimiento secreto, quizás miedo. ¿Alguien más notó algún cambio en el comportamiento de Lady Margaret?» Lady Isadora se removió de nuevo. «Ah, sí, la semana pasada me dijo algo muy raro. Uno de ellos quiere que me vaya antes de que acabe el mes». Me reí, claro. Supuse que era solo su melodrama. La mirada de Poirot se agudizó. «¿Dijo quién?» «No», admitió la condesa, pero parecía terriblemente seria, pálida y cansada. Poirot respiró hondo. «Entonces no se trata de un simple accidente. Lady Margaret creía estar en peligro. Y esta noche muere repentinamente, apenas horas antes de que pudiera dejar constancia de esa creencia por escrito». Se volvió hacia el doctor Carlyle, que acababa de volver a entrar en el salón después de haber terminado de subir las escaleras. «Doctor», dijo Poirot, «usted declaró la muerte por insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles fueron exactamente los síntomas?» Carlyle, con aspecto algo incómodo, se ajustó el cuello de la camisa. Pálida, se agarró el pecho y se desplomó. «Un infarto de miocardio típico». «Y sin embargo», murmuró Poirot, «Lady Margaret estaba sana esta mañana. Fuerte de espíritu, acostumbrada a intercambios bruscos y desayunos copiosos. Y esta noche, muerte súbita. Algo no cuadra, doctor». Carlyle se irritó. «Bueno, le haré un examen completo por la mañana. Pero a menos que estés sugiriendo que alguien le echó algo en la comida». Poirot levantó un dedo. «Ah, eso es precisamente lo que sugiero que consideremos. No la comida, quizá, sino la bebida. ¿El vaso que usó?» Hubo un momento de silencio. «Examinaré la mesa del comedor yo mismo», dijo Poirot en voz baja, «con el mayordomo. Y me gustaría ver la habitación de Lady Margaret inmediatamente. Verá, sospecho que tenemos un testigo silencioso». La sala se conmovió ante esta frase. Poirot hizo una leve reverencia. «Un testigo que no puede hablar, que no tiene voz, y sin embargo que ha visto más que todos ustedes». Sin decir otra palabra se dio la vuelta y salió de la habitación. El pesado silencio tras él se llenó no solo de dolor, sino de un miedo creciente. Algo había comenzado, y no terminaría hasta que cada sombra en Danforth Court saliera a la luz. Poirot se movía con determinación por los sombríos pasillos de Danforth Court. Sus zapatos de charol no hacían ruido sobre las gruesas alfombras. Tras él iba el mayordomo, Morton, un hombre alto y delgado con un rostro tan inexpresivo como una aldaba tallada. Había servido a la familia Danforth durante 30 años y se movía con la rigidez de quien domina el arte de la invisibilidad. «Lléveme al comedor, por favor», dijo Poirot con suavidad. «Todo debe quedar exactamente como estaba». «Claro, señor», respondió Morton. «Nadie ha tocado nada desde que subieron a Lady Margaret». El comedor aún conservaba las secuelas de la velada interrumpida, sillas medio echadas hacia atrás, una servilleta tirada al suelo, platos y vasos a medio terminar abandonados en medio de la conversación. Poirot se movió lentamente alrededor de la larga mesa de caoba, deteniéndose ante el puesto de Lady Margaret. Examinó el contenido con meticuloso cuidado. Cada plato, los cubiertos, la pequeña taza de té de porcelana fina que tenía a su derecha y, sobre todo, su copa de vino. ¿Cuál botella era suya?, preguntó Poirot. Morton señaló una botella de Oporto medio vacía en el aparador. «Esa, señor, igual que las demás. La serví a cada invitado por orden. Nadie la tocó después de mí». Poirot levantó la copa con delicadeza, observando el tenue rastro de lápiz labial, el residuo del vino. La olió, frunció el ceño levemente y la volvió a dejar.
¿Dices que nadie interfirió con las bebidas? No, señor. Todo se sirvió delante de los invitados, excepto... Morton dudó. ¿Excepto? Bueno, dijo Morton bajando un poco la voz. Lady Margaret pidió su licor habitual después de cenar. Una copita. La saqué de su aparador ahí en la esquina. Poirot se volvió hacia el armario discretamente escondido junto a la chimenea. ¿Y qué es este licor? Una mezcla de hierbas, señor. Dijo que le ayudaba a digerir. Preparada especialmente por su farmacéutico en Londres. Viene en una botellita verde. «¿Puedo traérsela, por favor?», dijo Poirot. Morton abrió el armario y descubrió varias botellas pequeñas, todas perfectamente ordenadas, pero una de ellas, una delgada redoma verde, estaba ligeramente torcida. Poirot la levantó con cuidado y la giró entre los dedos. «¿Le diste esto?» «Sí, una cucharadita diluida en agua, como siempre». Ella insistió. «¿La viste beberlo?» Morton negó con la cabeza. «No, señor. Lo dejé junto a su plato y volví a la despensa». Poirot asintió distraídamente, guardándose la botella en el bolsillo. «Haré que la examinen. Ahora llévenme a su habitación». Subieron la amplia escalera en silencio. El pasillo superior estaba oscuro y silencioso, con un aroma intenso a lavanda y madera vieja en el aire. Morton empujó la puerta de los aposentos de Lady Margaret. La habitación era elegante, sobria e inmaculadamente ordenada. Una gran cama con dosel se alzaba en el centro, flanqueada por muebles de nogal oscuro. Su vestido de noche estaba cuidadosamente doblado sobre una tumbona. En el tocador, junto a un cepillo de pelo con dorso de plata, había un sobre cerrado. Poirot se dirigió hacia él instantáneamente. No había dirección, pero la solapa estaba cuidadosamente cerrada. Se giró hacia Morton. «¿Estaba esto aquí antes?» «No me di cuenta, señor. Quizás quería enviar algo por la mañana». Poirot rompió el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de pergamino, doblada una vez. La letra era inconfundiblemente la de Lady Margaret, fina, angulosa y deliberada. «Al señor Lionel Quarles. Entregar solo en caso de mi fallecimiento». Poirot arqueó ambas cejas. «Qué curioso», murmuró. Una carta dirigida a su abogado, pero no confiada directamente a él. ¿Por qué guardarla en su despacho privado si temía por su vida? Continuó leyendo. «Si algo me sucediera antes de firmar el Nuevo Testamento, les pido que dirijan su atención a quienes más tienen que perder. Uno de ellos ha lanzado sutiles amenazas. Creí que tenía más tiempo. Me equivoqué. Cuidado con la máscara de lealtad, porque incluso el amor puede engañar». Margaret Danforth Poirot exhaló lentamente y dobló la carta una vez más. «Morton», dijo en voz baja, «esta carta debe enviarse al señor Quarles de inmediato, pero no antes de que termine mi interrogatorio. Ahora bien, ¿recibió Lady Margaret alguna visita esta tarde?» Morton frunció el ceño. «Sí, señor. El señor James Danforth. Estuvo con ella unos 20 minutos. Hablaron a puerta cerrada. ¿Y su interacción después?» Estaba muy callada durante la cena. Tensa, Poirot se dirigió de nuevo al tocador. Examinó el conjunto de botellas, frascos y papeles con dedos delicados. Su mirada se posó en un pequeño bloc de notas guardado bajo una bandeja de plata. Pasó la primera página, luego la siguiente, hasta que encontró una que había dejado una huella. Tenues líneas grabadas en la hoja inferior. La arrancó y, sacando un lápiz del bolsillo, comenzó a sombrear suavemente la superficie del papel. Surgieron algunas letras. Luego una frase. La escritura, clara e inconfundible, James lo sabe. Hay una amenaza de exposición. Debo actuar rápido. Poirot miró fijamente el mensaje. Luego, con renovado propósito, se volvió hacia la puerta. Abajo el salón se había vuelto inquieto. Los invitados, aunque seguían reunidos en un silencio incómodo, habían empezado a susurrar entre ellos. Al volver Poirot, todas las voces se apagaron. «He avanzado», dijo con calma. «Lady Margaret nos dejó una pista.
James, que se había levantado para servirse otra copa, se puso rígido. ¿Una pista? ¿De qué tipo? Poirot lo ignoró y se dirigió al señor Quarles entregándole la carta doblada. Temía no vivir para firmar el Nuevo Testamento. Creía que alguien cercano a ella la había amenazado, y le ordenó, señor, que siguiera el rastro del dinero. En esto actuó con prudencia. Quarles abrió la carta y leyó. Su rostro se tornaba más ceniciento con cada línea. La mirada de Poirot recorrió la habitación. Había un segundo mensaje, escrito a toda prisa y enterrado en las páginas de un cuaderno. No mencionaba nombres, pero hablaba de exposición y de miedo. Hay algo más aquí que una simple disputa por una herencia. La voz de James era fría. Estás pintando sombras, Poirot. Nada de lo que has encontrado prueba que fue asesinada. Poirot lo miró fijamente. No, señor, pero demuestra motivo, oportunidad y miedo. Y me dice algo más, que alguien entre nosotros temía a Lady Margaret no solo por su voluntad, sino por lo que sabía. Dio un paso al frente con la voz aún serena. Ahora debo pedirles a cada uno de ustedes un relato completo de sus movimientos, desde esa tarde hasta su muerte. No se engañen. No solo me interesa lo que hicieron, sino cómo se sintieron, qué pensaron, qué esperaban ganar o qué temían perder. Poirot hizo una pausa y dejó que el silencio se asentara como polvo. Porque es dentro de esas contradicciones, mis amigos, que a menudo se esconde la verdad. Y luego, con un leve asentimiento, señaló hacia la condesa. Quizás, Lady Isadora. Podríamos empezar contigo. Lady Isadora Vale levantó la barbilla con teatral aplomo, apretando ligeramente sus dedos enguantados alrededor del collar de perlas que llevaba en el cuello. La sala la observaba, un escenario en el que había actuado muchas veces a lo largo de su larga carrera social. Pero esta noche no había público al que halagar, solo la mirada inquisitiva de Hércules Poirot. Muy bien, dijo al fin con voz suave, incluso indulgente. Llegué a Danforth Court hace 3 días. Margaret me había invitado a pasar el fin de semana. Dijo que podría ser su última reunión familiar, mientras aún fuera, como ella misma lo expresó, recta y capaz de controlar la conversación. Se permitió una sonrisa melancólica. Éramos amigas, en cierto modo. Confiaba en mí, como las mujeres quisquillosas a veces confían en quienes no se interesan por los halagos. Y sí, se confesó conmigo. Mencionó que iba a cambiar su testamento y que no le agradaría a todo el mundo. La expresión de Poirot permaneció inalterada. ¿Y qué le pareció eso, señora? Saber que podría ganar o perder. Lady Isadora hizo un gesto de desdén con la mano. No tenía ningún interés económico en los asuntos de Margaret. Estoy bien cuidada. Margaret lo sabía. Si hubiera recibido algo en su testamento, habría sido por cariño o capricho. Nada importante. Poirot inclinó la cabeza. Sin embargo, usted permaneció a su lado y ella confió en usted. ¿Le mencionó nombres? ¿De aquellos en quienes desconfiaba? Una pausa. La mirada de la condesa se posó brevemente en James y luego volvió a mirarlo. Mencionó a su sobrino, que había perdido algo más que dinero en el juego, algo relacionado con las garantías de su patrimonio. Nunca dio detalles, solo que se sintió traicionada. Poirot se volvió hacia James, que miraba fijamente la chimenea, como si ésta pudiera susurrarle una coartada. ¿Y usted, señor? Habló con Lady Margaret esta tarde, ¿no? James levantó la vista con expresión tensa. Sí, hablé con ella. En privado. Quería explicarme. ¿Explicar qué exactamente? James dudó. La herencia. Descubrió que había liquidado parte del fideicomiso que administra las granjas arrendatarias del norte. Lo hice hace 2 años, durante la caída del mercado. Tenía la intención de reinvertir, pero la rentabilidad no fue la esperada. Se puso furiosa cuando se enteró. Dijo que había puesto en riesgo mi sustento. ¿Acaso tú? Soltó una risa amarga. Nadie perdió sus casas. Yo compensé las pérdidas, pero para ella fue una traición. No se trataba de dinero, sino de control.
Dijo que estaba cansada de hombres que se creían astutos con los números. Poirot lo observó. ¿Discutieron? Sí. Y no. Me dijo que estaba reescribiendo el testamento. Le pedí que no lo hiciera. Se negó. ¿Y la amenazaste? James se irguió. No, no la amenacé. Me fui enojado, sí, pero no la maté. Poirot dejó que la negación flotara en el aire, leve y poco convincente. ¿Bebió el cordial después de vuestra conversación? No lo sé. Se sirvió un vaso de agua mientras hablábamos. Estaba temblando, pálida. Pensé que era solo su mal humor. Poirot asintió lentamente y luego se volvió hacia Emily Damford. La joven había permanecido sentada todo el tiempo, con el rostro indescifrable y las manos firmemente cruzadas sobre el regazo. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, «el Nuevo Testamento le ha dado mucho, pero también era, ¿cómo decirlo?, a más parecida a Lady Margaret en temperamento que nadie aquí». «No es así». Emily levantó la vista. Su voz cuando salió fue baja pero clara. Dijo que yo era la única que la escuchaba. Que no le pedía nada. Quería enmendar el error de haberme ignorado todos estos años. Poirot se acercó. ¿Y le pidió algo? Emily dudó. No, no directamente. Pero se enteró de que me habían ofrecido un puesto en Oxford, una beca de investigación. Me preguntó si el dinero era la razón por la que no había aceptado. Dije que sí. ¿Y ella se ofreció a ayudar? Me dijo que me cuidaría. Supuse que se refería al testamento, pero fue idea suya, no mía. Poirot la observó atentamente. ¿Notaste algo inusual esta noche, antes o durante la cena? Emily bajó la mirada, solo que apenas comió, y que parecía cansada, pero me dijo que estaba bien. La mirada de Poirot recorrió la sala una vez más, deteniéndose brevemente en el coronel Alistair Damford. El soldado retirado había hablado poco desde el inicio de la entrevista. Ahora permanecía de pie con los brazos cruzados y la mandíbula apretada como el granito. «Coronel», dijo Poirot, «no ha hablado mucho esta noche. ¿Una señal de inocencia o de cálculo? ¿Puedo preguntar dónde estuvo esta tarde, entre las 3 y las 4? Alistair entrecerró los ojos. «En el estudio. Estaba escribiendo cartas. Morton puede confirmarlo. Le di una para que la enviara». Poirot se giró. «¿Morton?» El mayordomo asintió. «Es cierto. El coronel Damford me entregó una carta justo antes de que sirvieran el té». Poirot volvió a mirar al coronel. «¿Habló usted hoy con Lady Margaret?» «Brevemente. Por la mañana parecía retraída, distraída. Intenté preguntarle qué le preocupaba. Se desvió y aún así corrías el riesgo de perder la mitad de tu herencia». «No necesito su dinero», gruñó Alistair. «Mi pensión está asegurada». Margaret lo sabía. Lo que me ofendió no fue el dinero, sino el insulto. Poirot ladeó la cabeza. «¿Entonces admite haberse sentido insultado?» «Claro que sí. ¿Quién no lo estaría?» Se hizo un silencio momentáneo, cargado de cosas no dichas. Poirot cruzó los brazos a la espalda y luego habló en voz baja como si se dirigiera al aire. «Hay algo más», dijo. «Un testigo silencioso, como dije antes. No una persona, sino un objeto, una observación, algo tan sutil que la mayoría nunca notaría». Se acercó al mueble bar. La copa de Lady Margaret tenía un ligero aroma a raíz de valeriana y cáscara de cítrico, ingredientes que coincidían con su licor de hierbas. Pero también tenía un toque más intenso, algo metálico, amargo, casi alcaloide. El rostro de James se crispó. Poirot se giró lentamente. «Y sin embargo la botella de licor está intacta, herméticamente sellada, intacta en su lacre inviolable. Entonces, ¿cómo, pregunto, llegó algo letal a sus labios?» Dejó que la pregunta se perdiera en el silencio, observando cada rostro tenso, cambiante o inmóvil. Luego sonrió levemente. «Ah, amigos». La respuesta empieza a revelarse. Y pronto hablará. Poirot se volvió hacia la chimenea y golpeó suavemente el borde de la repisa.
Mañana haré averiguaciones en el pueblo. El farmacéutico en particular me será de gran ayuda. Hasta entonces no se aleje demasiado. La verdad, le aseguro, está más cerca de lo que cree. Y dicho esto, hizo una pequeña reverencia, giró sobre sus talones y se fue, dejando la habitación en un silencio que crepitaba por la tensión. La mañana siguiente llegó con la quietud de un amanecer gris. La niebla cubría los campos más allá de Danforth Court, y el rocío se aferraba como cuentas de cristal a los setos. Dentro de la casa, el ambiente permanecía apagado pero tenso, como si cada huésped esperara algo: noticias, acusaciones, reivindicaciones. El desayuno se sirvió en silencio. La conversación, si acaso, consistía en frases cortas y miradas calculadas. Poirot declinó la oferta de tostadas y pidió té. Lo tomó en la biblioteca, desde cuyas ventanas se veía el largo camino de grava y el césped en pendiente. Hastings habría comentado la pintoresca calma. Pensó Poirot distraídamente, pero esa mañana la calma era una ilusión. Morton llegó a las 9 en punto con el abrigo y el bastón de Poirot y una bufanda ligera que no había pedido, pero que aceptó con amabilidad. Poirot le dio las gracias y se dirigió al pueblo a pie. Caminó despacio, con paso decidido, saludando con la cabeza a los pocos aldeanos que ya estaban ocupados con sus tareas. Su destino era una estrecha tienda con fachada de ladrillo, encajada entre la panadería y la oficina de correos, una pequeña farmacia con letras doradas que decían Farmacia Maynard, Estema 1878. Dentro, el aroma a hierbas secas y antiséptico flotaba en el aire. El hombre tras el mostrador rondaba los 50. Era pulcro y pálido, con bigote recortado y mirada cautelosa. —¿Es usted el señor Maynard? —preguntó Poirot amablemente. —Sí, señor —dijo el hombre ajustándose las gafas—, y usted debe ser el caballero de la corte. Poirot hizo una pequeña reverencia. Hercule Poirot. Tengo entendido que preparó un refresco digestivo para Lady Margaret Danforth. Sí, lo hice. Era muy específica al respecto. Su propia receta, de hecho. Raíz de valeriana, melisa, genciana y un toque de quinina. Poirot asintió. ¿Y diría usted que es seguro? Perfecto, señor. Le he preparado la misma fórmula durante los últimos 8 años. Nunca ha habido problemas. Incluso me pidió que le pusiera un precinto de seguridad en cada botella antes de la entrega. Dijo que no se fiaba de las manos curiosas. Muy prudente. Y esta última botella, ¿cuándo fue entregada? Los martes por la mañana. A mano. Siempre los traigo yo misma. Alguien más pidió algo similar en las últimas 2 semanas. Algo con una base amarga como quinina o alcaloides. Maynard dudó, tamborileando con los dedos sobre el mostrador. Ahora que lo pienso, el señor James Danforth preguntó por algo para las migrañas. Dijo que quería algo de acción rápida y amargo. Le recomendé belladona o ergotamina, pero no la compró. Dijo que lo consideraría. Mencionó para quién era. No, lo supuse. Poirot esbozó una sonrisa forzada. Merci, ha sido de gran ayuda. Salió de la farmacia y regresó a Danforth Court con lentitud deliberada, con el viento apretándole suavemente la espalda. Para cuando cruzó la puerta principal, los invitados ya habían empezado a reunirse en el salón, esperando a que cayera la siguiente pieza del rompecabezas. Poirot se quitó los guantes y les habló sin preámbulos. El cordial de Lady Margaret, dijo en voz baja, estaba sellado. No fue manipulado. No la mató. Dejó que el silencio creciera observando cada rostro, pero algo más lo hizo. Una sustancia probablemente alcaloide, amarga, de acción rápida y fácil de disimular. Algo que no estaba en su bebida, sino alrededor, sobre ella quizás. Un residuo, un polvo, algo que podría tocar antes de llevarse el vaso a los labios. Absorbido por la piel o las mucosas, James se movió inquieto. Eso es absurdo. Poirot lo miró fijamente. ¿De verdad? Piense en esto.
La visitó horas antes de cenar. Se fue enojado. La copa era suya. La había traído de su mueble bar, no de las que se sirven para los invitados. Siempre bebía de esa copa en particular, ¿no? Emily respondió en voz baja. Sí, de cristal con el borde grabado. Dijo que enfriaba mejor el vino. Poirot asintió. Y usted lo sabía, señor James. Conocía sus costumbres. James abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Alguien puso algo en el borde de ese vaso. Un alcaloide amargo, insípido en la cantidad necesaria, pero suficiente para atravesar la piel. Cuando Lady Margaret se lo llevó a los labios, entró en su torrente sanguíneo. Rápido, silencioso y mortal. Hubo un cambio en la sala. Las miradas se movían rápidamente entre los rostros. Los cálculos se recalibraban. Poirot dejó que la incomodidad se calmara antes de continuar. Ahora bien, ¿por qué tomarse tantas molestias? Porque Lady Margaret pretendía cambiarlo todo. Estaba a punto de formalizar un nuevo testamento que trastocaría años de expectativas. Alguien temía no solo pérdidas económicas, sino también ser descubierto. La verdad estaba saliendo a la luz, y había que detenerla. Se volvió hacia James. Preguntaste sobre compuestos peligrosos en la farmacia. Te vieron discutiendo con ella. Conocías el contenido del Nuevo Testamento. James alzó la voz. No la envenené. Quizá quise detenerla, sí, pero no hice esto. Lo estás tergiversando todo. Y sin embargo, dijo Poirot con calma, usted no es el único que tiene un motivo. Ahora se volvió hacia el coronel Danforth, cuyo ceño se profundizaba con cada palabra. Usted, señor, habló de insultos. Un militar, acostumbrado al respeto, de repente abatido. Usted dijo que no le importaba, pero creo que su orgullo no se calma tan fácilmente. No toqué su vaso, espetó Alistair. No, quizá no, dijo Poirot con calma. Pero usted estuvo temprano en el comedor. Le pregunté a Morton. Lo vieron revisando los cubiertos. Estaba revisando las cartas que había dejado en el aparador. «Jamais oui», dijo Poirot levantando un dedo. «Cartas y quizás algo más», luego suavizó el tono. «Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿quién se atrevería a cometer semejante crimen ante la mirada de una mujer tan vigilante, tan particular?» Se volvió una vez más lentamente hacia Emily. «Señorita», dijo con dulzura, «Lady Margaret confió en usted. Le brindó su confianza, su afecto, y sin embargo, no es siempre quien más confía es el que más se acerca». Emily levantó la vista, sin cambiar de expresión. «¿Me estás acusando?» Poirot no respondió de inmediato. Se acercó a la chimenea, sacó un pequeño objeto envuelto en tela de su bolsillo y lo desenvolvió lentamente para revelar la copa de cristal. La copa personal de Lady Margaret. «Esto», dijo, quedó sin lavar en la despensa del mayordomo, olvidado. El borde estaba ligeramente cubierto de un polvo blanco. Invisible a simple vista, pero inconfundible al análisis químico. No es quinina, es estricnina, se escuchó un jadeo. La mirada de Poirot volvió a Emily. Ella confió en ti para que le sirvieras el vino cuando Morton no estaba cerca. Un simple gesto, inadvertido. Tenías los medios, el conocimiento y el acceso. El rostro de Emily se contrajo. «No lo entiendes. Me prometió un futuro y luego cambió de opinión. Ayer por la mañana me dijo que podría retrasar el testamento, que necesitaba más tiempo. No estaba segura. Lo dijo de pasada como si nada. Pero yo sabía lo que significaba. Significaba que me olvidarían de nuevo». Poirot asintió lentamente, casi con tristeza, y así se aseguró de que se agotara el tiempo. A Emily se le quebró la voz. No quería, pero ella jugó con nosotras como si fuéramos piezas de un tablero. Yo simplemente lo volqué. Poirot permaneció en silencio mientras Morton entraba con el alguacil del pueblo. Emily no opuso resistencia mientras la conducían, con los hombros erguidos y la mirada vacía. Cuando se fueron, Poirot se volvió hacia los demás. «La justicia, amigos,
no siempre se presenta como truenos y furia. A veces llega en silencio, al borde de un vaso. Hizo una pausa y luego se ajustó los puños. Y ahora, si me permiten, creo que finalmente haré ese brindis. Poirot estaba sentado solo en la sala de estar, con el pequeño plato de tostadas a su lado, enfriándose mientras contemplaba los jardines neblinosos de Danforth Court. El sol naciente había disipado los últimos vestigios de niebla, pero dentro de la casa persistía una neblina distinta, una de incredulidad, de temor silencioso. El arresto de Emily Danforth había dejado una grieta en el ambiente. Nadie hablaba de ello directamente, pero se notaba en cada mirada intercambiada al otro lado del pasillo, en cada paso que se detenía antes de continuar. Morton le había traído el té de nuevo sin hacer comentarios, colocando la bandeja de plata con su servilleta de lino como si la casa aún funcionara según las exigentes normas de Lady Margaret. Pero la mirada de Poirot no estaba en la bandeja. Estaba fija en el borde del jardín, donde una franja de hierba aplastada y grava removida delataba el paso de algo o de alguien durante la noche. Se levantó, ajustándose los puños del traje, con el ceño ligeramente fruncido. Una pregunta lo atormentaba, sutil pero insistente. Algo fallaba. La confesión había sido demasiado rápida, demasiado clara. La culpa de Emily era plausible, sí, pero demasiado plausible. Había resuelto la tensión en lugar de desenredarla. El desequilibrio emocional aún resonaba en la casa, como una cuerda tensada pero nunca liberada. Cruzó el pasillo, dirigiéndose a la despensa del mayordomo, donde se había descubierto el vaso. La copa, en efecto, mostraba restos de estricnina, pero no era el vaso lo que le preocupaba ahora. Era su ubicación. ¿Por qué lo habían dejado allí? ¿Por qué no lo habían destruido ni escondido? La puerta de la despensa estaba entreabierta. Poirot entró. La habitación en penumbra olía ligeramente a pulimento y polvo. Estantes con cristalería reluciente cubrían las paredes. Y entonces, en el suelo, medio oculto tras una caja de mimbre con mantelería, lo vio. Un pañuelo bordado. Era blanco, delicado, y su monograma no era una E, sino una I. Poirot se agachó y lo recogió, sujetándolo suavemente entre los dedos. Lady Isadora Vale, la condesa. Recordó su calma y su pose cuidadosa, su evasión de detalles cuando la interrogaban. Ella sabía algo. No solo lo sospechaba, sino que lo sabía, pero había permanecido en silencio por miedo o por algo más. Regresó al salón donde los invitados restantes habían reanudado su incómoda espera. James estaba de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos, contemplando el jardín. El coronel Danforth paseaba lentamente cerca de las estanterías y Lady Isadora estaba sentada de nuevo en el sofá, esta vez con una taza de té intacta en la mano. «Disculpe, señora», dijo Poirot, dando un paso al frente. «Creo que esto es suyo». Miró el pañuelo parpadeando una vez. «¿Dónde lo encontraste?» «En la despensa, detrás de una caja de ropa blanca». «Curioso lugar para un pañuelo de señora, ¿no?» Ella respiró hondo, pero no dijo nada. El tono de Poirot seguía siendo amable. «Estuvo allí anoche. Después de que se llevaran a Emily, entrecerró los ojos ligeramente y la máscara empezó a resquebrajarse. Fui a buscar a Morton. No podía dormir, estaba preocupada. ¿Te molestaste tanto como para buscar un pañuelo? ¿O para comprobar si la evidencia realmente apuntaba a dónde parecía estar? La voz de Lady Isadora se convirtió en un susurro. ¿Estás sugiriendo que alteré la escena? Poirot inclinó la cabeza. Sugiero que usted sabía que la verdad no terminaba con Emily Danforth, y que tenía miedo. El coronel Danforth se acercó con la mirada fija. ¿Miedo de qué? Poirot respondió por ella. Temo lo que Emily podría no haber hecho, y lo que hizo otra persona. Alguien con motivos no solo para detener un testamento, sino para acabar con una amenaza muy concreta. Lady Isadora se levantó lentamente.
Esto es absurdo. ¿De verdad? Poirot dio un paso al frente. Había un segundo vaso, idéntico en forma, pero sin rastros. Lady Margaret tenía la costumbre de colocar su vaso en un ángulo preciso a su izquierda. Sin embargo, el vaso encontrado en la despensa estaba más inclinado y tenía restos de un lápiz de labios diferente, rojo, no coral. Su lápiz de labios, madame. Isadora no dijo nada. Poirot continuó con voz suave y controlada. Envenenaste el vino, no el licor. Le quitaste la copa después de cenar y la cambiaste por otra. Emily no había tocado nada. Simplemente dejaste que la escena se desarrollara sola. Y cuando la arrestaron, no te alegraste, sino que entraste en pánico. Dejaste tu pañuelo en la prisa. Ella lo miró fijamente con ojos brillantes. No tienes pruebas, pero tengo psicología. Eres una mujer acostumbrada a controlar a través de la narrativa del encanto. Pero Lady Margaret conocía un secreto, uno de hace mucho tiempo, sobre tu difunto esposo. La habitación se puso rígida. James se giró. Poirot insistió. El supuesto accidente del difunto Lord Vale. Lady Margaret siempre sospechó que no se había caído de ese precipicio, y recientemente descubrió cartas que hablaban de una discusión violenta. Estaban dirigidas a ella. Le dijo a Emily que podría revelarlas públicamente o destruirlas, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Esperó. La voz de Lady Isadora era baja. No quise matarla. Quise asustarla. Solo un poco. Pensé que se enfermaría, no que moriría. Pero cuando se desplomó, ella se sentó de nuevo pesadamente. Poirot asintió solemnemente. La estricnina no estaba destinada a silenciarla permanentemente, solo lo suficiente para retrasar el Nuevo Testamento. Pero se calculó mal la dosis, o su constitución era más débil de lo esperado. Y cuando acusaron a Emily, usted permitió que ocurriera. Porque así se acabó la amenaza. O eso creía. Lady Isadora miró hacia otro lado. El peso de la mirada arrugó su elegancia como papel a la luz del fuego. El coronel Danforth finalmente habló. Dejaste que la chica cargara con la culpa. No sabía que confesaría, susurró Isadora. Deseaba con todas sus fuerzas que la vieran, que importara. Pensé que lucharía, pero cedió. Poirot se dirigió al tirador de la campana. Es hora de que vuelva el agente. Al aparecer Morton, Poirot habló en voz baja. Y por favor que el señor Quarles recupere las cartas del escritorio de Lady Margaret. Allí se lo explicarán todo. Cuando se llevaron a Lady Isadora, Poirot se quedó atrás con las manos ligeramente entrelazadas. James se sentó lentamente, con la cabeza entre las manos, mientras Alistair se giraba para mirar fijamente la chimenea. Poirot finalmente exhaló. La verdad, dijo en voz baja, rara vez se encuentra sola. Está rodeada de silencio, sombras y palabras a medias. Hay que escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que otros permiten creer. Y luego, sin fanfarrias, regresó a la sala de estar, donde el brindis por fin estaba frío, pero la justicia, tal vez, apenas comenzaba a calentarse. El sonido de los pasos de Lady Isadora al alejarse resonó débilmente por los largos pasillos de piedra, pronto ahogado por el cierre de la pesada puerta principal tras el agente. Poirot permaneció sentado en la salita, con las yemas de los dedos ligeramente juntas, la mirada distante pero precisa. Algo aún se agitaba en lo más profundo de su razonamiento. Algo insatisfecho. Un patrón elegante pero imperfecto. Sus pequeñas neuronas, aunque parcialmente satisfechas, aún susurraban preguntas. Lady Isadora había confesado. Sí, sus motivos coincidían, un viejo secreto, el miedo a ser descubierto, un intento de enfermedad temporal que había terminado en muerte. Y, sin embargo, Poirot no pudo evitar recordar las palabras que Emily Danforth había pronunciado la noche anterior, cuando la acusación cayó sobre sus hombros como plomo. Me prometió un futuro. Y luego,
Luego cambió de opinión. Había una amargura allí, pero no la amargura del asesinato, la amargura de la traición. Poirot se levantó de la silla y se dirigió de nuevo al estudio de Lady Margaret. La habitación había permanecido intacta desde la primera noche. El aroma a cera y rosas secas flotaba en el aire. Una ventana estaba entreabierta, dejando entrar la fresca brisa que hacía crujir los bordes del papel sobre el escritorio. Se acercó lentamente al escritorio. Quarles había abierto el cajón que contenía las cartas esa mañana. Poirot lo volvió a abrir y sacó un fajo atado con una cinta de seda verde. Las cartas eran ciertamente incriminatorias. Vívidos intercambios entre Lady Isadora y su difunto esposo que insinuaban coerción, violencia y desesperación. Suficiente para chantaje o algo peor, pero de nuevo demasiado simple. Demasiado ordenado. Poirot hojeó la pila. Luego hizo una pausa. Un sobre estaba abierto. El papel no tenía fecha y la escritura era menos firme. Era de Margaret, pero apresurado. Lo examinó rápidamente. Si algo me pasa, independientemente de a quién culpen, puede que no sea quien parece ser. Hay capas y capas. Algunas verdades apenas las estoy empezando a ver. Confía solo en lo que has visto con tus propios ojos. Poirot se quedó inmóvil. La carta no estaba dirigida, ni a Quarles, ni a Emily. Estaba simplemente doblada y guardada entre las demás, una verdad compleja, una advertencia. Poirot entrecerró los ojos. ¿De quién había sospechado? Regresó rápidamente a la sala, donde solo permanecía James, sentado en el sofá abajo, mirando fijamente la chimenea apagada. «Señor James», dijo Poirot con suavidad, «¿está usted tranquilo esta mañana?» James no se movió. «Supongo que no hay nada más que decir». Poirot se sentó enfrente. «Quizás, pero creo que tiene más que decir que la mayoría». James finalmente levantó la vista, cansado y dolorido. «¿Crees que yo también tuve algo que ver?» La expresión de Poirot era indescifrable. «Usted no fue el envenenador. De eso estoy seguro. Pero tampoco era inocente». James sonrió con amargura. «No te equivocas. Sabía que Isadora tenía control sobre Margaret. Sospeché de chantaje. Sabía que estaban usando a Emily. Lo vi todo y no dije nada. ¿Por qué?» James se recostó. «Porque pensé que se desmoronaría solo. Isadora siempre se pasaba de la raya. Margaret era más fuerte que cualquiera de nosotros, y yo, bueno, era un cobarde». «No, señor», dijo Poirot en voz baja. «Fue cómplice de su silencio. Un defecto, sí, pero no asesinato. Y sin embargo algo me sigue inquietando. El veneno. La estricnina no es un arma sutil. Convulsiona, contorsiona, deja huella. Y sin embargo la muerte de Lady Margaret fue casi...» Silenciosa, James frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Poirot se puso de pie. «Digo que, si bien Isadora pudo haber creído haber administrado estricnina y confesado en consecuencia, es posible que la hayan engañado». James se inclinó hacia adelante. «Espera, ¿crees que no lo hizo?» «Creo», dijo Poirot lentamente, «que ella jugó un papel, sí, pero no todo. Hubo alguien que comprendió su orgullo, su historia, su miedo al escándalo, alguien que la incitó. Quizá incluso le suministró la sustancia, sugiriendo una dosis no letal. Alguien que se beneficiaría si las sospechas recaían primero sobre Emily y luego sobre Isadora». Poirot bajó la voz. «Alguien que conociera la verdadera causa de la muerte de Margaret quedaría enmascarado, porque el verdadero veneno utilizado no fue estricnina». James lo miró fijamente. «¿Y entonces qué fue?» «Un compuesto de amargor similar, extraído de una planta rara, quizá aconitina, más rápido, menos evidente, y presente en otro lugar de esta casa». Poirot giró sobre sus talones y atravesó rápidamente el pasillo, pasando la escalera hasta el invernadero. El aire dentro era cálido, casi húmedo, y denso con el aroma de las plantas en maceta. Una mesa cerca del fondo albergaba un grupo de plantas en flor, entre ellas una maceta de acónito.
Aconitum napellus. Sus flores moradas colgaban como campanillas. Poirot pasó suavemente un dedo enguantado por el borde de la olla. Un leve residuo se adhirió a la base. Asintió una vez. Cuando regresó a la casa, James ya se había ido, pero el coronel Danforth estaba en el pasillo, observándolo con los ojos entrecerrados. «Lo arruinó todo», dijo el coronel de repente. «Durante todos esos años, gobernó esta casa como una fortaleza. Al final perdió el control». Poirot respondió con serenidad: «No lo perdió, señor. Lo abandonó, pero demasiado tarde». Danforth ladeó la cabeza. «La confesión de Isadora fue convincente». «Sí», dijo Poirot, «porque alguien se aseguró de que así fuera. Le proporcionó un compuesto. Le sugirió un plan, pero el verdadero asesino nunca tuvo la intención de que Margaret sobreviviera». El rostro del coronel se ensombreció. «¿Crees que fui yo?» Poirot dio un paso más. «Creo que querías que te devolvieran el control. Observaste cómo Margaret dividía la herencia, debilitaba tu parte y cedía su legado a terceros. Eso era intolerable para un hombre de orden. Tú aportaste la idea, quizás incluso la sustancia. Dejaste que Isadora cargara con la culpa. Dejaste que Emily confesara presa del pánico. Pero tú te mantuviste limpio». El silencio entre ellos se quebró. Entonces Alistair sonrió levemente. «No puedes probar nada de eso». «No», convino Poirot. «No ante un tribunal. Pero no necesito pruebas para ver el motivo y la oportunidad. Solo necesito la verdad. Y usted, coronel, ha revelado mucho más con su moderación que con sus palabras». Alistair no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, con pasos firmes y sin remordimientos. Poirot se quedó solo una vez más. El olor a acónito aún permanecía débilmente adherido a sus dedos. Una verdad con múltiples capas. En efecto, Poirot permaneció inmóvil en el vestíbulo mucho después de que los pasos del coronel Danforth se perdieran en los rincones de la casa. No había necesidad de seguirlo. El coronel no huiría. Hombres como Alistair Danforth no huían. Se fortificaban, desviaban el ataque, resistían. Pero Hércules Poirot había aprendido hacía mucho tiempo que las mentes más disciplinadas, las acostumbradas a reprimir sus debilidades, podían ser destruidas no por la exposición, sino por el silencioso reconocimiento de su propia culpa. Volvió hacia la escalera, subiendo con su precisión habitual, y se dirigió de nuevo al dormitorio de Lady Margaret. Allí, el tenue aroma a lavanda aún flotaba en el aire, mezclado ahora con algo más antiguo, la irrevocabilidad, tal vez. La cama estaba intacta desde la visita del médico, las sábanas dobladas, la almohada hundida por el peso de lo que había estado. Poirot se acercó al tocador. Ya no buscaba veneno. Buscaba a la propia Margaret Danforth, sus intenciones, sus cálculos finales. Ella sabía, o al menos sospechaba, que su muerte sería cualquier cosa menos accidental. Abrió el cajón bajo el espejo del tocador y encontró, dentro de un estuche de cuero rojo, un pequeño fajo de notas escritas a mano. Eran como un diario. No estaban destinadas a ser leídas por nadie más. La primera entrada estaba fechada 3 semanas antes. «James ha traicionado mi confianza, no solo con dinero, sino con mentiras. Debo reconsiderar su lugar. Emily es inteligente, pero se deja llevar fácilmente. Alistair, le temo. No como se teme a un villano, sino como se teme a una máquina que no se puede detener una vez puesta en marcha». Poirot siguió leyendo. Isadora se me acercó de nuevo. Sospecha que sé más de lo que he dejado entrever. No puedo decidir si nombrarla en el testamento o destruir las cartas directamente. Me dan influencia. Y la influencia es poder, incluso a mi edad. Y luego, más recientemente, todos me están dando vueltas. Cada uno piensa que soy más débil de lo que soy, que firmaré el testamento y moriré en silencio. Pero no me dejaré manipular. Mañana haré cambios de nuevo. Que todos permanezcan en la incertidumbre. Quizás eso sea justicia suficiente.
Poirot exhaló lentamente. No crueldad, sino estrategia. Margaret Danforth había usado su muerte inminente como su último acto de influencia. No había buscado la paz en sus últimos días, sino un posicionamiento, que al hacerlo había desencadenado la misma violencia que había previsto. Guardó las notas, agudizando la mente. La verdad estaba cerca, peligrosamente cerca, pero aún necesitaba ser desenmascarada. El asesino no solo había envenenado, sino que había manipulado a otros para que participaran, aunque fuera sin querer. Isadora había sido un peón, Emily una distracción. Incluso James había desempeñado su papel por inacción y resentimiento. Poirot bajó las escaleras y encontró a Morton en el vestíbulo. El mayordomo se enderezó al verlo acercarse. «Morton, ¿puedo pedirle a tu memoria un detalle más?» «Por supuesto, señor». La noche de la muerte de Lady Margaret, ¿quién fue la última persona que vio con su copa antes de que la llevaran a la mesa? Morton pensó un momento y luego respondió: «El coronel Danforth, señor. Llegó antes de que empezara la cena. Dijo que iba a buscar sus gafas, pero lo vi cerca del mueble bar. Tenía algo en la mano, un paño, creo. Limpió el borde de una copa y la volvió a colocar antes de irse». Los labios de Poirot se apretaron en un movimiento apenas perceptible. «Gracias, Morton. Con eso basta». Dicho esto, Poirot se dirigió al salón, donde James había regresado, sentado ahora con un whisky en la mano y una larga y vacía mirada hacia la ventana. «Debería haberlo parado», dijo James al entrar Poirot. Emily, Isadora, incluso Alistair. Vi cómo la tensión crecía como el vapor en una tubería, pero pensé que Margaret podría con ello. Siempre lo hacía. Poirot tomó asiento. Lo hizo hasta que ya no pudo más, hasta que la presión se distribuyó demasiado equitativamente, cuando cada uno tenía algo que ganar y todos algo que perder. James lo miró. «Dijiste antes que el coronel Danforth podría haber planeado más de lo que pensábamos». Poirot asintió. «No vertió el veneno él mismo, es cierto, pero planeó el momento. Le presentó la idea a Isadora. Sabía exactamente cómo reaccionaría. La animó lo justo. Quizás incluso le proporcionó la sustancia bajo un nombre falso y preparó la escena. Verás, manipuló los vasos, limpió uno fingiendo descuido. ¿Sabías que lo usarían?» «Exactamente». Él le tendió la trampa, y ella cayó voluntariamente creyendo que era idea suya. Y cuando Emily empezó a desmoronarse, cuando te quedaste paralizada, él permaneció firme en segundo plano. El estratega militar. Dejando que todo lo demás cayera, James se quedó en silencio. Poirot añadió: «Es raro, señor, que un asesinato se produzca de un solo golpe. Más a menudo se construye con múltiples capas: complicidad, silencio, coacción. Esto no fue un crimen pasional, fue un tablero de ajedrez, y la jugada final se hizo antes de que ninguno de ustedes se sentara a cenar. Afuera, las nubes se habían despejado y la luz del sol se extendía sobre los jardines, ahora silenciosos y limpios de nuevo. Poirot sabía que la calma era superficial. Al caer la tarde, la policía había regresado. Esta vez, Poirot les pidió que hablaran con el coronel Danforth discretamente, sin despidos dramáticos, sin espectáculo. El coronel los recibió con una expresión formal. Su única pregunta fue: «¿Necesito ponerme el uniforme?» Poirot observó desde la ventana cómo el coche se alejaba. No había victoria en su rostro, solo silencio. Más tarde, mientras el crepúsculo proyectaba largas sombras sobre las paredes del salón, Poirot se sentó de nuevo junto al fuego, con el té en la mano. Morton había encendido las lámparas y corrido las cortinas. James se había retirado a su habitación. Emily permaneció al cuidado del alguacil del pueblo, a la espera de que se revisara su participación. El testamento sin firmar seguía en el maletín de Quarles, y su contenido ya no era legalmente relevante. Poirot murmuró para sí: «Una casa de alianzas, todo volcado en sí mismo».
Una mujer poderosa, que usaba secretos como cerillas. Ahí al final prendió fuego a su propia casa. Bebió un sorbo de té y luego lo dejó con cuidado. Aún así, dijo casi con cariño, Lady Margaret Danforth siguió el juego hasta el final, y se necesitaron 3 aspirantes a asesino para acabar con ella. Se permitió una leve sonrisa. La verdad, como siempre, es paciente. La casa estaba más tranquila ahora. No era el silencio frágil y ansioso de la sospecha, sino algo más, una fatiga que se había instalado en los huesos de Danforth Court. La tormenta, aunque invisible para el mundo más allá de sus muros cubiertos de hiedra, había atravesado sus habitaciones como una fuerza de la naturaleza, dispersando pretensiones, exponiendo la podredumbre y dejando a los restos de la familia de pie entre los escombros, parpadeando ante la luz de las consecuencias. Poirot permaneció sentado en el salón mientras la hora se acercaba a la noche, con el fuego apagado proyectando un ámbar titilante sobre la alfombra. Su reflejo brillaba tenuemente en el cristal oscuro de la ventana, superpuesto al jardín envuelto en la penumbra. No había dicho nada desde que la policía se fue con el coronel Danforth. Ya había dicho todo lo necesario. Y sin embargo, Poirot lo sabía. Todavía quedaban pequeños asuntos por resolver. Tocó el timbre una vez. Morton apareció casi al instante, con la compostura tan impecable como siempre, aunque las tenues arrugas en las comisuras de sus ojos se habían profundizado. «Morton», dijo Poirot, «necesito su ayuda. Quisiera hablar con la señorita Emily Danforth una última vez. ¿Podría pedirle que gestione su regreso, aunque sea solo por 1 hora? Creo que el agente no se opondrá». Morton hizo una ligera reverencia. «Por supuesto, señor». 1 hora después, Emily estaba de nuevo en la misma habitación donde la habían acusado de asesinato. Llevaba el abrigo abotonado hasta el cuello y las manos apretadas a los costados. Ya no por miedo, sino con una especie de dignidad herida. «Volví porque quería oírlo», dijo simplemente. «Todo, la verdad». Poirot le indicó con un gesto que se sentara. «Entonces, lo tendrá, mademoiselle. Se lo debo». No caminaba de un lado a otro. Permanecía sentado, con las manos apoyadas en las rodillas y la voz baja y pausada. «Tu confesión, aunque falsa, me reveló algo importante, no sobre el crimen en sí, sino sobre el clima en el que ocurrió. Te sentiste olvidada, engañada, y cuando Lady Margaret te dijo que podría cambiar de opinión, algo te quebró. No porque quisieras riqueza, sino porque, una vez más, tu valor quedó a merced de otros». Emily apartó la mirada. Dijo que veía potencial en mí. Luego se retractó con la misma frase. Pensé que si lo admitía, al menos por fin sería visible. «¿Lo eras?», dijo Poirot con suavidad. «Quizá a los ojos equivocados, pero no a los míos. No la mataste. Y no eres responsable de las maquinaciones de otros». Tragó saliva con dificultad. «Coronel Danforth, ¿de verdad quería que llegara tan lejos? Quería que Lady Margaret muriera», dijo Poirot, «ya fuera rápidamente o por enfermedad, en silencio o por un escándalo. Lo que no previó fue el caos de intenciones encontradas, la desesperación de Isadora, su confesión, la inacción de James. Creía, como a veces hacen los soldados, que otros obedecerían órdenes incluso cuando no se las hubiera dado. Así que creó un ambiente en el que el veneno podía filtrarse sin ser detectado. La culpa sembrada podía florecer y la culpa encontraría refugio». Emily exhaló, lenta y cansada. «Siempre me asustó, incluso de niña, porque comprendía el poder», dijo Poirot, «y cómo usar el silencio como si fuera una espada». Ella bajó la mirada. «¿Y Lady Margaret?». Poirot sonrió levemente. Ella también era una estratega. A su manera, hizo temblar esta casa con un solo documento sin firmar. Hizo que cada uno de ustedes sopesara a su favor como si fuera una moneda de cambio. Jugó a largo plazo, mademoiselle, y murió antes de poder terminarlo. Pero ella no merecía morir. No,
coincidió Poirot, pero comprendía los riesgos del control. Lo escribió en sus notas privadas. Como el miedo y la lealtad no son tan diferentes cuando son moldeados por la mano derecha. Emily se quedó quieta y luego dijo en voz baja, «¿Qué pasa con la propiedad ahora?» Poirot metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre sellado. «Esto fue entregado por su abogado esta tarde. Creo que ella sospechó del peligro y días antes de su muerte redactó un documento secundario, una carta de intención. No es un testamento legal, pero aún podría tener peso. En él lo nombra fideicomisario de su fundación benéfica, con pleno control sobre su dirección y desembolsos». Emily abrió la boca ligeramente. «Pero, ¿por qué? Porque vio en ti algo que otros no, y aunque no siempre supo cultivarlo, quiso corregir su error. Este fue su último acto de fe». Emily tomó el sobre con manos temblorosas, lo miró fijamente un buen rato, y luego lo guardó en su abrigo sin abrirlo. Tenía los ojos húmedos, pero no de debilidad. «No lo desperdiciaré», dijo ella suavemente. Poirot asintió una vez. «Te creo». Ella se levantó dispuesta a irse y se detuvo en la puerta. «Dijiste que la verdad es paciente», dijo ella, «pero a veces también es cruel, ¿no?» Poirot la miró a los ojos. «Rara vez es amable, pero siempre es justo». Tras su marcha, Poirot permaneció donde estaba, dejando que el silencio volviera a instalarse. Afuera el cielo se había teñido de un violeta intenso. Una estrella apareció tras las copas de los árboles, tenue y fría. Morton volvió a entrar, tan silenciosamente como siempre. «¿Le pido que baje sus cosas, señor? El coche que lo llevará a la estación llegará enseguida». «Merci, Morton. Sería muy amable». Se levantó, recogió su sombrero y sus guantes y, con una última mirada al retrato de Lady Margaret sobre la repisa de la chimenea, severo, orgulloso, inflexible, se despidió de ella en silencio. Al final, reflexionó Poirot, había dejado precisamente el legado que pretendía, una casa que la recordaría, aunque nunca se pusiera de acuerdo sobre quién era realmente. Esa era la marca de una mujer poderosa, no amada quizá, pero jamás olvidada, y con eso dio un paso hacia la noche, su silueta desapareciendo en la oscuridad con la tranquila dignidad de un hombre, que una vez más había colocado cada pieza exactamente donde pertenecía. El tren procedente de la estación del pueblo atravesaba la campiña como un hilo de plata tensado por las colinas inglesas, con un movimiento firme, rítmico y pausado. En uno de sus compartimentos de primera clase, Hércules Poirot iba sentado impecablemente vestido, como siempre, con una pequeña maleta a su lado y su sombrero descansando pulcramente en el asiento de enfrente. Afuera los campos se extendían, verdes y dorados bajo un cielo pálido, con los primeros indicios del crepúsculo. Pero los ojos de Poirot no estaban fijos en el paisaje. Estaban cerrados, con las manos juntas, su postura serena. Serena no por la fatiga, sino por la reflexión. Había algo en la quietud de la partida, pensaba Poirot a menudo, que ofrecía claridad. Cuando uno dejaba atrás el lugar de la muerte, de mentiras y motivos superpuestos como laca, la imagen finalmente se completaba. Había resuelto muchos asesinatos, pero pocos dejaban tras de sí una estela tan enmarañada como el caso de Danforth Court. Margaret Danforth, en sus últimos días, había sembrado un jardín de incertidumbre, cuidándolo no con crueldad sino con cálculo. Era una extraña paradoja. No había ejercido el amor sino la necesidad. Quienes se habían acercado a ella no lo habían hecho por adoración. La habían necesitado, temido, buscado algo en ella, y sin embargo ella lo sabía. No la había amargado sino que la había agudizado. Al final se había convertido en la arquitecta de su propia caída y en la arquitecta de su revelación. La verdad, pensó Poirot, nunca fue un solo hilo sino una trenza, y cada hebra de este misterio había sido tejida con esmero.
la inseguridad y el anhelo de Emily Danforth, la desesperación y el instinto de supervivencia de Isadora Vale, la pasividad desilusionada de James y el rígido sentido de jerarquía y control de Alistair. Cada uno creía justificado en sus decisiones. Ninguno había comprendido plenamente al otro hasta que fue demasiado tarde. Se oyó un suave golpe en la puerta del compartimento. Poirot abrió los ojos. En el umbral se encontraba un joven con uniforme ferroviario, educado y vacilante. «Disculpe, señor», dijo, «pero usted es el señor Poirot, ¿verdad?» «Sí, claro», respondió Poirot ajustándose los puños. «¿Puedo ayudarle en algo?» El joven entró con un pequeño paquete envuelto en papel marrón y cordel. Esto llegó a la estación justo después de que saliera el tren. Llegó por mensajero especial de Danforth Court. El nombre que figura en el sobre es suyo. Poirot arqueó las cejas, pero aceptó el paquete con un gesto de agradecimiento. El chico hizo una reverencia y se retiró, dejándolo solo de nuevo con el paquete ligeramente en sus manos. Lo desenvolvió lentamente. Dentro, como le habían prometido, había un sobre color marfil, sellado con lacre burdeos intenso, sin ninguna marca, salvo su nombre escrito con la inconfundible letra de Lady Margaret. Poirot se irguió en su asiento, rompió el sello y desdobló la hoja que contenía. «Mi querido señor Poirot, si usted está leyendo esto, es muy probable que haya hecho lo que hace tan irritantemente bien. Sospeché que no viviría para tomar las decisiones finales que había planeado. Ya sea por naturaleza, destino o designio, el fin se acerca con cada respiro, y mi instinto me dice que no tendré la satisfacción de elegir mi hora final. Esta casa está llena de impostores, y yo los he moldeado a todos, sí, incluso a los peores, y por eso es mi deber morir en mis propios términos o lo más parecido posible a ellos. He escrito varias cartas, una a mi abogado, como medida de protección, otra a Emily, quien creo que aún tiene la oportunidad de ser alguien mejor que su entorno, y esta a ti, no para pedir justicia, pues confío en que te encargarás de ello, sino para que me comprendas. Ya sabrás que Alistair fue el verdadero arquitecto, que Isadora fue su arma, que Emily fue solo el señuelo, pero también sabrás que les di todas las piezas para ahorcarse. Sabía lo que querían. Les dejé creer que podrían tenerlo control, Monsieur Poirot. Nunca se trató de la herencia ni del afecto. Se trataba de quién tendría la última palabra. Que esto sea mío. Tuyo sinceramente, Margaret Danforth Poirot releyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la devolvió al sobre. Era raro, incluso para él, recibir una nota póstuma de la víctima, y aún más raro sentir una admiración tan profunda por los muertos. Margaret Danforth no solo había anticipado la traición, había orquestado su propia trampa y aguardado en ella no para ser salvada, sino para ver quién la activaba. Ahora comprendía por qué el caso había persistido en sus pensamientos. No era la astucia del crimen ni los matices del móvil. Era que Margaret no había luchado contra la muerte. Se había enfrentado a ella con los ojos abiertos, usándola como su última arma. No todas las víctimas se resistieron. Algunas dirigieron su propia muerte como un director de orquesta que elige el momento para la nota final. El tren empezó a aminorar la marcha a medida que se acercaba a Londres. Poirot se levantó y recogió sus cosas, echando una última mirada por la ventana mientras los setos daban paso a los tejados y el horizonte se disolvía en pizarra y piedra. Cuando la puerta del compartimento se abrió de nuevo y los pasajeros comenzaron a dirigirse hacia las salidas, Poirot salió al pasillo, ajustándose el sombrero con cuidado. Bajó al andén con una calma que ocultaba el peso silencioso de la carta, ahora guardada en su abrigo, y aunque el caso se había cerrado, sabía que lo recordaría siempre, no por su astucia, sino por su equilibrio. Una casa llena de máscaras, una vida llena de influencias y una muerte que hablaba con más fuerza de la que la mayoría de las voces se atrevieron a expresar.
Justicia. Sí, pero la justicia envuelta en elegancia, agudizada por el orgullo y sellada, como la carta, bajo cera. Los días posteriores al regreso de Poirot a Londres transcurrieron con calma. Tenía cartas que escribir, informes que entregar y consultas de Scotland Yard que atender. El inspector Japp, curioso como siempre, había insistido en un almuerzo para escuchar toda la historia, quejándose de cómo el caso se había enredado en un lío sin escapar nunca del control de Poirot. Pero Poirot declinó la invitación con inusual brevedad. El asunto en Danforth Court, en su opinión, no era para analizarlo con chuletas y clarete. En cambio, una noche se sentó solo en su apartamento de Whitehaven Mansions, observando el destello de la luz de gas contra las paredes estampadas. El fuego de la chimenea ardía débilmente, proyectando tenues sombras que danzaban sobre la alfombra. En su mano estaba la última carta de Lady Margaret, abierta una docena de veces y siempre doblada de nuevo con la precisión de un hombre que respetaba el peso de las palabras. Lo que quedaba por decir, en realidad, ya se había dicho. Pero Poirot, siempre perfeccionista, se permitió una última reflexión. La verdad lo sabía. Siempre debe ordenarse con tanto cuidado como una mesa formal. Cada detalle en su lugar, cada hecho pulido, cada conclusión no solo correcta, sino inevitable. Y así, con un suspiro silencioso, se levantó y abrió una pequeña libreta encuadernada en cuero que había reservado solo para este caso. La última anotación que escribió fue sencilla. La muerte de Lady Margaret Danforth no fue un simple asesinato, sino un reflejo. Cada sospechoso se rebeló no solo por sus actos, sino por lo que permitió que otros creyeran. El veneno era aconitina, derivada del acónito cultivado en el invernadero. Se administró en una copa de vino limpia y pulida, espolvoreada sutilmente antes de la cena por el coronel Alistair Danforth. Le suministró el compuesto a Lady Isadora con el pretexto de que era una toxina suave, algo que inducía la enfermedad, no la muerte. Su intención era orquestar el colapso de Margaret y, en la confusión, recuperar y destruir el testamento revisado antes de que pudiera firmarse. En cambio, ella murió antes de lo esperado. Isadora, creyéndose la única culpable, confesó bajo presión, asumiendo que había calculado mal la dosis. Emily Danforth, engañada por la vacilación de último minuto de Margaret, creyó que su propia inacción o resentimiento había provocado el crimen. James, cargado de culpa por su pasividad, aceptó su sufrimiento con silenciosa derrota. ¿Y Alistair? Guardó silencio, contento de dejar que su mentira triunfara bajo el peso de la vergüenza ajena. Pero al final, la propia Margaret ya había tomado medidas para asegurar que su muerte hablara más fuerte que su silencio. Mediante notas, advertencias y una segunda carta de intenciones oculta, obligó a todos los jugadores a revelar su identidad. Incluso muerta, ella gobernaba el juego. Poirot cerró el libro y lo devolvió al estante. Más tarde esa semana, el abogado de Danforth informó que la carta secundaria de Margaret, si bien no era un testamento formal, era suficiente para respaldar la creación de su fundación benéfica. Emily actuaría como fideicomisaria, con supervisión, y no heredaría ninguna fortuna personal, sino algo mucho más excepcional. Un propósito y un nombre intachable. James, liberado de la sombra de la sospecha, regresó a Londres para trabajar en una modesta empresa inmobiliaria. Sobrio, pero quizás renovado. Isadora, sin cargos formales, pero desacreditada socialmente, se retiró a su casa en Sussex, donde sus memorias dejaron de publicarse abruptamente. El coronel Danforth, aunque nunca fue llevado a juicio, fue discretamente desheredado por el fideicomiso familiar restante, un último gesto de rendición de cuentas moral. Su reputación, aunque intacta ante los tribunales, jamás se recuperaría entre quienes comprendían
lo que realmente había sucedido tras los muros de piedra de Danforth Court. En cuanto a Hércules Poirot, reanudó sus tranquilas rutinas, sus desayunos impecables, su meticuloso aseo, sus apacibles paseos por el Támesis. Sin embargo, de vez en cuando, se detenía en la floristería cercana a su edificio, donde a veces se alzaban acónitos morados entre los ramos. Él no lo miraría con miedo, sino con consideración. La belleza, murmuraba, es a menudo el más engañoso de los venenos. Entonces asentía, se ajustaba la corbata y seguía caminando. Sus pequeñas células grises estaban satisfechas una vez más de que, al final, se había restablecido el orden. Y así concluyó el curioso caso del testigo silencioso, donde la justicia no se encontraba en los tribunales, sino en la claridad de la razón, en la superación del engaño, y en la mirada serena e implacable de un hombre que sabía siempre dónde mirar.